estimados colegas, queridos alumnos, soy del grupo de investigación de estructuras algebraicas ordenadas. Este grupo de investigación realiza investigación haciendo énfasis en las estructuras y principalmente con la componente adicional que es el orden, ¿no? En esta ocasión, mi persona va a presentar un trabajo precisamente en estructuras algebraicas, esencialmente en estructura de grupo, ¿ya? Que vamos a relacionar con grafos y lo que voy a hacer es una generalización de aquello que se llama grafopotencia en grupos, ¿no? Es una teoría ya desarrollada, como hay muchos autores desarrollado esta teoría, ¿no? Entonces lo que aquí yo voy a hacer es presentar una que generaliza esa teoría. Bien, esta teoría de grupo, grafo, ¿no? Es una teoría que relaciona, como su nombre indica, grupos con grafos. Expresa propiedades de grupos en términos de grafos e inversamente, ¿no? La idea es lo siguiente. Yo puedo tener un grupo, por ejemplo, podría tener un grupo cíclico, ¿no? Definiendo un grafo, ¿ya?, en términos de grupo, yo podría representar ese grupo en teoría de grafos, ¿ya? Y la pregunta es, ese grupo, ¿qué representa, no? Podría ser un grafo completo o quizás un grafo árbol, ¿no? Inversamente, teniendo un grafo, por ejemplo, un grafo árbol, ¿no? La pregunta es, ¿a qué grupos cumplen esa propiedad de ser un grafo árbol, ¿no? Entonces la teoría va en ese sentido, ¿no? Y también hay resultados como, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo aquí dos grupos isomorfos, ¿no? Y que será cierto que en la teoría de grafos correspondiente también se mantiene el isomorfismo, ¿no? Ese tipo de cuestiones que a posteriori se maneja como se lo hacen en topología y otras, ¿no? Propiedades invariantes, ¿no? Entonces eso en ese sentido va esta teoría. Ya, entonces, esta teoría tiene varias aplicaciones, por ejemplo, en ciencias de comunicación y otras, ¿no? Y hay varios artículos que relacionados al respecto, ¿ya? Una de ellas es justamente la noción de grafo potencia, ¿no?, de un grupo. Hay otras, por ejemplo, hay grafo de unidades y hay otras, ¿no? Y una teoría bastante desarrollada al respecto. Análogamente, uno puede estudiar estructuras algebraicas no solo con grupos. En lugar de grupo, yo puedo escoger, por ejemplo, un semigrupo, o podría escoger digamos, un anillo, estructura de anillo, ¿no? O quizás estructura de campo, ¿ya? Entonces, esta teoría no solo se reduce a grupos, ¿no? Más bien es una teoría amplia en estructuras algebraicas, ¿no? Entonces, aunque es análogo el análisis, pero tiene otro tipo de resultados cuando uno toma la teoría de estructura específica, ¿no? ¿Ya? Entonces, un ejemplo concreto, por ejemplo, es el grupo de rotaciones en el espacio, ¿no? Entonces, eso es un grupo que se relaciona con las simetrías. Pero en general, cuando uno está en el espacio, ¿no?, sobre una partícula, no solo actúa el grupo de rotaciones, ¿no? También puede actuar otras fuerzas que hacen que ese grupo varíe, ¿no?
Es decir, si hay un punto de rotación, un eje de rotación, entonces, debido a perturbaciones, ¿no? Entonces, puede variar ese origen a otro punto. Entonces, la pregunta esa es la cuestión, ¿no? Entonces, en ese sentido, es lo que yo planteo el trabajo, ¿ya? ¿No? Ya, entonces, uno de ellos, por ejemplo, es, en alguna vez yo desarrollé al respecto, es la teoría de representación de grupos, ¿no? Pero en ese ámbito, ¿no? Por ejemplo, tienes un espacio vectorial, ¿no? Podría ser el espacio usual, un espacio vectorial, sobre eso actúa un grupo, podría ser el grupo de rotaciones, ¿no? Entonces, la teoría de representación de grupos justamente va en ese sentido, ¿no? Es un espacio vectorial sobre el que actúa un grupo, ¿ya? Pero todos sabemos que cuando hay una rotación en el espacio puede actuar otras fuerzas, ¿no? ¿Ya? Sobre una partícula. Entonces, el punto donde se está estudiando la rotación empieza a moverse a otros puntos, ¿no? Entonces, esa ha sido una razón, una motivación por lo que he planteado la teoría que a continuación voy a describir. Bien, voy a hacer algo de historia sobre lo que es el grafo de potencias. Esta teoría está en uno de los artículos que aparece en el 2002, o por lo menos en este artículo es donde empieza a desarrollarse esa teoría con más énfasis, ¿ya? Entonces aquí define lo que se llama un grupo potencia, el grafo potencia dirigido, un grupo finito, como un grupo cuyo conjunto de vértices es el propio grupo G, y hay una arista de un vértice a otro, de X a Y, cuando son diferentes los vértices y el grupo generado por Y está contenido en el grupo generado por X, ¿no? Ahí es los primeros elementos de grafo potencia que se va desarrollando, aunque este artículo desarrolla sobre semigrupos en bastante medida. También va obteniendo algunos resultados muy interesantes que están en este artículo, ¿no? A posteriori a este artículo se va desarrollando, por ejemplo, en el 2002 otros, con más concreto, en este artículo, es el grafo potencia no dirigido, ¿no? Es lo que, este es lo que yo, sobre este tipo de grafos es lo que yo voy a generalizar. Bien, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo define este grafo potencia? Es un grafo potencia de un grupo. G es un grafo cuyo conjunto de vértices es el propio grupo G. Y dos vértices distintos, ¿no? Son adyacentes, ¿no? Es decir, hay una arista entre esos dos, ¿no? Esos dos vértices, cuando el grupo generado por X está contenido en el grupo generado en Y o inversamente, ¿no? Entonces, en este artículo es donde se empieza a desarrollar con mayor profundidad, ¿no? Empieza a hacer clasificaciones de grupos, caracteriza, por ejemplo, aquellos grafos que son completos, y, ¿no? También estudia otras, ¿no? Hace un análisis bastante bueno este artículo, ¿ya? Hay otras, pero yo me voy a basar más en estas dos. Pero hay otras, por ejemplo, en 2015, otros artículos, por ejemplo, esta otra, ¿no? Que esencialmente es un subgrafo del anterior, ¿no? Porque toma el conjunto de vértices, al grupo le quita la identidad, ¿no? Entonces es un subgrafo del anterior, ¿no? Y empieza a hacer un análisis de propiedades de grafos y grupos en función a esta, ¿no? Hay otra que aparece en el 2018, que es el complemento del grafo anterior, ¿no?
Igualmente hay un desarrollo completo de este tipo de grafos, de grupos, ¿no? Entonces así hay varias que he ido viendo, ¿ya? Entonces para que mi planteamiento no sea algo que no se sea desarrollado, ¿no? De lo contrario, puedo estar desarrollando alguno de los que ya está desarrollado, ¿no? Entonces lo que hice es un poco basarme en los artículos el 1 y el 2 que estoy citando aquí. ¿Ya? En eso me he basado. Otra razón, otra justificación del por qué he desarrollado un poco esto es así lo siguiente. Perdón. Primero un poco de lo que son las definiciones y notaciones, ¿ya? Que lo voy a usar en lo que sigue. ¿Qué va a denotar un grupo finito? Con identidad 1. Como siempre, esto denota el orden de un grupo, ¿no? Otro, este es el grupo cíclico generado por el elemento A, ¿no? Es usual esa notación. Otra, el orden de un elemento, ¿no? De un grupo, ¿ya? También es usual esto. El centro de un grupo, de los elementos que conmutan con todos los elementos del grupo, ¿no? Se llama el centro del grupo G. Y la definición de grafo, generalmente yo voy a trabajar con un grafo no dirigido. De la definición usual, ¿no? Formado por un par, formado por un conjunto de vértices y un conjunto de aristas, ¿no? Y si no es dirigido, entonces va a ser un conjunto de pares no ordenados de elementos diferentes de B, ¿no? Ese va a ser las aristas, ¿ya? Y dos vértices X y Y se dicen adyacentes cuando X y Y forman una arista, ¿no? También en ese caso se dice que la arista incide en X y también incide en Y, ¿no? Hay otras nomenclaturas de la teoría de grafos que también voy a ir mencionando conforme vaya desarrollando la teoría. Otra motivación por lo que planteé la definición es la siguiente. Yo creo que una vez ya expuse sobre el grado de conmutatividad de un grupo, ¿ya? ¿No? La probabilidad de que dos elementos conmutan está definido de esta manera, ¿no? Y esto lo único que nos dice este valor es que qué tan conmutativo es un grupo, ¿ya? Eso significa el valor resultante. Claro que cuando el grupo es conmutativo, esto vale 1, ¿ya? Bueno, en este ámbito hay diversas generalizaciones. Por ejemplo, es cuando en lugar de estos factores, tomar subgrupos, ¿no? Ya tú puedes tomar dos subgrupos y es una generalización. O tomar varios factores aquí y es otra generalización. Entonces se va desarrollando en diversos artículos. Pero en uno de los artículos que tratan este tema, generalizan en este punto, ¿no? Hacen igual con un argumento de que qué ocurre cuando no analizas en un punto, en el elemento neutro del grupo, si se analizara en un elemento diferente al elemento neutro, ¿no? La teoría, ¿no? Entonces hace una generalización justamente en este artículo, ¿ya? Entonces ahí define lo que se llama el grado de conmutatividad relativa de un grupo finito y lo generaliza de esta manera, ¿no? Y el argumento sigue siendo lo mismo, ¿no? Como he mencionado hace un momento, ¿no? De ¿qué pasa si uno perturba? Por ejemplo, en una rotación, está rotando en un eje de rotación. ¿Qué pasa si perturbamos? ¿No?
Entonces se cambia el punto de rotación, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con ese tipo de situaciones, con el problema asociado, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas hacen que uno intente generalizar este tipo de situaciones, ¿no? ¿Ya? Entonces, uno empieza a desarrollar propiedades en nueva teoría, ¿no? Claro que se parecen las teorías, pero debido a que se producen traslaciones, ¿no? Entonces empieza a variar las propiedades, ¿no? ¿Ya? Entonces esto ha sido también una motivación del por qué he planteado una generalización donde aparece un elemento diferente de la identidad del grupo. Aquí la idea de lo que he puesto como generalización del grafo potencia, ¿ya? Entonces he tomado un grupo finito. En general voy a trabajar con grupos finitos. Es otra la teoría para grupos no finitos, que es análogo, pero tiene otros resultados, ¿no? Pero en esta voy a trabajar con grupos finitos. Y he tomado un elemento arbitrario del grupo G, ¿ya? Bien, entonces defino lo que es el grafo potencia dirigido en A. Lo he llamado así debido a que hay una dependencia del punto A. El grafo potencia dirigido en A de un grupo finito G. Lo estoy denotando de esta manera, ¿no? Este grafo va a tener el conjunto de vértices al propio grupo G. Y va a haber una arista entre dos vértices X y Y, ¿no? Hay una arista de X a Y, en esa forma, cuando esas aristas son distintas y el grupo generado por Y está contenido en el grupo generado por AX. ¿Ya? Cuando A sea elemento identidad hacia 1, entonces se tiene el grafo potencia dirigido normal, ¿no? Entonces, por eso esta es una generalización. Esto es con relación al grafo potencia dirigido. Pero yo voy a trabajar, como les decía, con grafo no dirigido, y esta es la definición, ¿no? Lo estoy llamando el grafo potencia en A de un grupo finito G. Lo voy a denotar de esta manera porque depende del elemento A, ¿no? Es un grafo cuyo conjunto de vértices es el propio grupo G. Y dos vértices distintos son adyacentes cuando el grupo generado por Y, ¿no? Vértices X y Y distintos, ¿no? Adyacentes cuando el grupo generado por Y está contenido en el grupo generado por AX, ¿no? O inversamente, de esta manera, ¿no? Cuando el grupo generado por X está contenido en el grupo generado por A por Y. Solo que cuando uno define grafos no dirigidos hay que asegurarse de que haya simetría, ¿no? Eso es lo que hay que asegurarse. Pero aquí, si cambiamos estos dos, si X es adyacente a Y, es equivalente a Y es adyacente a X. Entonces, la definición anda bien, ¿ya? En eso es lo que hay que asegurarse cuando uno quiere definir un grafo no dirigido, ¿no? Entonces, esta efectivamente cumple, ¿ya? Claro, esta definición es la definición de grafo potencia usual cuando A es igual a 1, ¿no? Y eso hace que sea una generalización. Claro, no basta eso. Habría que colocar quizás algunos ejemplos para mostrar que realmente lo es. ¿Bien? Bien, entonces vamos con eso. El grupo de Klein, el grupo 4 de Klein, ¿no? Lo tenía. Es este grupo. Es el grupo aditivo Z2 por Z2, ¿ya? Es un grupo generado por dos elementos, A y B. El C sería A por B, ¿no? Es un grupo generado por estos dos elementos que cumplen estas relaciones.
¿En qué sentido? En sentido de que a partir de estas relaciones se determinan los elementos del grupo de Klein, ¿no? El grupo 4 de Klein tiene 4 elementos y es este grupo, es el grupo aditivo en realidad. Isomorfo a este. Su representación es esa, ¿no? Es ese grupo. Nótese que este grupo, todos sus elementos tienen orden 2, excepción del elemento neutro, ¿no? El 1, ¿no? Tienen orden 2. Ese tipo de grupos suelen llamarle grupos booleanos. Ese tipo de grupos es este, ¿ya? Entonces, el grafo potencia usual en 1, ¿no? Representa este grafo. Es un grafo árbol, un grafo estrella, ¿no? Ese es su grafo, ¿ya? Del grafo potencia normal. Pero cuando yo generalizo, yo puedo tomar cualquiera de los otros elementos. Por ejemplo, puedo tomar el elemento A, que es distinto del elemento 1, ¿ya? Cuando esto se toma de esta manera, entonces, ¿qué ocurre? ¿No? Resulta que el grafo que obtenemos ya no es un grafo, un árbol, ¿no? Y es diferente. Entonces, eso hace que lo que estamos planteando también sea una generalización. Ya, entonces, cada uno de estos grafos, inicialmente, yo por lo menos he obtenido de esta manera, ¿no? Calculando los grupos generados por cada elemento y viendo si qué elementos son adyacentes uno al otro. Por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Quién está contenido aquí, digamos, ¿no? Tiene que ser vértices distintos. Entonces, este grupo trivial está contenido aquí. Esto está contenido aquí y 1 es diferente de A. Por eso hay una arista aquí, ¿no? Entre A y 1. Y lo mismo ocurre con 1B y 1C, ¿no? Y para describir este otro, se hace de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, para este caso, ¿no? En un subgrupo de este es el trivial 1 y el propio C, ¿no? Y el 1 y el C son diferentes de B. Por eso, 1 y C son adyacentes a B. 1 y C son adyacentes a B, ¿no? Entonces, de esa manera, uno va describiendo las aristas de este grafo, ¿no? Y de esa manera hemos logrado obtener ese grafo, ¿no? Que este grafo usual con este grafo, nuevo grafo potencia de un grupo, no son isomorfos debido a que aquí hay un triángulo, ¿no? Tiene ciclo y este no lo tiene. Este es un grafo árbol porque es un grafo conexo sin ciclos, ¿no? Ya, esa es la definición de un grafo árbol, ¿ya? Eso es. Entonces, esto no lo es, entonces no son isomorfos, ¿no? Aunque los otros, en A, en B, en C, son isomorfos porque tienen una representación parecida a esta. Ya, entonces, uno va estudiando a partir de ahí, ¿no? Ese es un inicio de donde uno puede empezar a estudiar toda esta teoría, ¿no? En primera instancia, vamos a ver eso. Voy a volver a estudiar la parte de árbol, ¿ya? También, algo más aquí se puede ver. En primer lugar, quizás debíamos estudiar conexiones, muy importante, que los grafos sean conexos, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido que dado dos vértices, cualesquiera, hay un camino que los une, ¿no? Que los conecta. Eso es muy importante porque en base a eso muchas propiedades de la teoría de grafos se van obteniendo, ¿no? Entonces es muy importante que se conserve el hecho de que sea conexo, ¿no? El generalizado también que quisiéramos que fuese conexo, ¿no?
Hay otro aspecto que también aquí se puede observar, ¿no? Fíjense que el 1, ¿no?, es adyacente a los demás vértices, ¿no? Es adyacente a los demás vértices. El grado de este vértice es el orden del grupo menos 1, ¿no? La pregunta natural parece ser, ¿qué pasa con otros elementos con esa misma propiedad que el 1, ¿no? ¿Qué propiedad de grupo tiene, ¿no? Hablando de grafo, ¿qué propiedad de grupos puedo obtener, por ejemplo, ¿no? Y también en el caso generalizado, por ejemplo, ¿qué grafos, árbol, ¿no? Si yo tengo un grafo árbol, ¿qué tipo de grupo es? ¿Ya? Entonces, ese tipo de problemas es lo que aquí se estudia. Fíjense, con algo bien pequeño yo puedo ir obteniendo cuestiones relacionadas con grafos, ¿no? Con una situación bien sencilla como esta, ¿no? Ya, entonces, en este momento hay muchas cuestiones que hay que responder, ¿no? Uno de ellas es si el grafo es conexo o no, ¿no? La conexión es casi inmediata, ¿ya? El grafo potencia generalizado que estamos planteando es conexo. La demostración lo voy a separar en dos casos, esencialmente. Voy a tomar un vértice arbitrario, ¿ya?, que sea distinto de 1. Entonces, claramente esto, todo grupo trivial está en cualquier, ¿no? El grupo trivial es siempre subgrupo de cualquier otro grupo o subgrupo, ¿no? Y 1 es distinto de X y por eso 1 es adyacente a X, ¿no? Eso significa que hay un camino de X a 1, ¿no?, de longitud 1, ¿no? Bien, pero en general hay que tomar dos vértices distintos, ¿no?, arbitrarios, ¿no? Y para que sea conexo hay que demostrar que entre estos dos vértices hay un camino que los conecta. Eso es lo que hay que mostrar. Entonces tomaremos dos vértices distintos, ¿ya? Tomando dos vértices distintos, entonces se presentan dos casos, ¿está bien? Si alguno, X o Y es 1, voy a estar en una situación como esta. Por ejemplo, si Y es 1, ¿no?, entonces yo puedo decir que X es adyacente a Y, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Entonces, si alguno de ellos es 1, entonces, por el primer caso, X es adyacente a Y, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si X y Y no son ambos, son ambos distintos de 1? Entonces voy a tener que X es adyacente a 1, ¿no?, y Y también es adyacente a 1, ¿no?, por el caso 1. Luego puedo construir este camino, X1, X a 1, Y a 1, ¿no? Es un camino que conecta X con Y, ¿no? Y listo, y eso prueba que este grafo es conexo, ¿no? Muy bien. Entonces ya sabemos que nuestro grafo es conexo. Entonces, ¿cómo es conexo? Entonces, por ejemplo, yo puedo calcular el diámetro de este grafo. Puedo calcular lo que se llaman cinturas, las circunferencias, ¿no?, y muchos aspectos, ¿no?, relacionados con lo que es conexión, ¿no? Entonces eso hace que muchos resultados de teoría de grafos yo pueda utilizarlo libremente, ¿no?, con facilidad. Había una cuestión que hace un momento había planteado, es la siguiente. Vértices como el elemento neutro del grupo, ¿no?, tienen grado, ya habíamos visto eso, tienen grado el orden del grupo menos 1, ¿no? El 1 es adyacente a todos los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque el grupo trivial generado por 1 está en cualquier subgrupo, ¿no? Entonces es la razón por lo que esto se dé, ¿no? Entonces, el 1 tiene esa propiedad, ¿no?
Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si yo me pregunto de otros elementos del grupo que tienen la misma propiedad? ¿Qué propiedades de grupo deberá cumplir esos elementos? Por ejemplo, el 1. ¿Qué propiedad tiene? El 1 es conmutativo, ¿no? Está en el centro, conmuta con cualquier elemento del grupo, ¿no? Entonces, eso tiene el elemento 1. Entonces, cualquier otro elemento que tenga esta propiedad también tiene esa propiedad, y eso es lo que dice el siguiente teorema. Si yo tengo un grupo, yo vi necesario esta hipótesis, ¿ya? En el que estoy hablando del grafo generalizado, ¿ya? Cuando A es 1 ya está probado, por si acaso. No lo estoy demostrando, pero estoy demostrando para el caso generalizado, ¿no? Creo que el caso, cuando A es 1 está aquí, ¿no? Entonces el teorema lo he generalizado, el teorema, ¿no? Entonces tomo un grupo finito y tomo un elemento central, cualquiera. En particular podría tomar A igual a 1, ¿no? Y tomo un elemento arbitrario del grupo, y si es que ese elemento tiene grado, orden del grupo menos 1, entonces se puede afirmar que ese elemento X que tiene esa propiedad es un elemento del centro del grupo. Ya, se puede afirmar eso, ¿no? Entonces esta es una propiedad que relaciona entre propiedades de grafos con grupos, ¿no? Eso es lo que hace este resultado. Bien, entonces la demostración no es muy extenso. Aunque voy a redundar un poco en la demostración, pero solo para efectos de qué cosas se maneja en este ámbito, voy a hablar algo más. Voy a tomar la vecindad del elemento X, que por definición es este conjunto de todos los vértices que son adyacentes a X. Esa es la vecindad de X. Cuando Y es adyacente a X, Y es distinto de X, ¿no? Por definición. Vamos a calcular el grado del vértice X, que por hipótesis es el orden del grupo G menos 1, ¿no? Pero esto por definición es la cardinalidad de este conjunto, ¿no? Y por hipótesis tengo que es este valor, ¿no? Pero esto yo puedo escribir de esta manera, ¿no? Entonces este elemento cardinalidad de este conjunto es igual a la cardinalidad de este conjunto, y por tanto tiene que darse igualdad de estos conjuntos, ¿no? Y entonces, esto lo que nos dice es lo siguiente. Yo tomo cualquier elemento del grupo G distinto de X. Entonces va a estar en este conjunto y significa que ese elemento es adyacente a X, ¿no? ¿Ya? Aunque esta parte se puede directamente obtener a partir de aquí, interpretando el significado de lo que es grado, ¿no? Está diciendo que el grado del vértice X es todos los elementos del grupo menos 1, ¿no? Entonces, expresa exactamente esto de aquí, ¿no? ¿Pero esto qué significa? Significa esta inclusión de subgrupos, ¿no? Ya, significa eso. Bien, pero si esto está contenido aquí, significa que Y es potencia de este elemento, ¿no? Y aquí también que X es potencia de esto, ¿no? En particular, ¿no? ¿Ya? Y en este punto es donde yo necesito la hipótesis de que A está en el centro, ¿no? Necesito eso, ¿no? Para afirmar esta parte de aquí. De lo contrario, no tiene validez este desarrollo de exponentes, ¿no? Solo vale cuando, por ejemplo, A está en el centro, ¿no? Pues como conmuta, entonces vale esto. Y esta de aquí también con el mismo argumento, ¿no? Entonces, a partir de aquí es casi inmediato probar que X y Y conmutan.
En primer lugar, en el primer caso, considerando esto, X por Y, pero Y es esta cantidad de aquí, ¿no? Y a partir de que, como A está en el centro, no hay problema de realizar la conmutatividad, ¿no? Y eso es Y por X, ¿no? Entonces eso quiere decir que Y conmuta con X, ¿no? El caso 2 es análogo y por tanto X está en el centro del grupo, ¿no? Y entonces eso es una de las propiedades que se mantienen para el grafo potencia generalizado. ¿Ya? Solo que estoy tomando en el centro, ¿ya? En el centro. No sé si eso es lo que es necesario aquí, ¿ya? Que se necesita esa hipótesis, ¿no? Voy a volver un poco a lo que es el grupo 4 de Klein, ya para estudiar otras. Ya hemos estudiado el punto, por ejemplo, que es conexo. También acabamos de estudiar, por ejemplo, la propiedad de 1, ¿no? Que es adyacente a los demás y el comportamiento de otros elementos. Aquí mismo uno puede observar el hecho de que este grafo, ¿no?, es un grafo árbol. ¿En qué sentido? Es árbol porque es un grafo conexo sin ciclos, ¿no? Es acíclico. En cambio, este no es un grafo árbol, ¿no? Ya, entonces, la pregunta es, ¿qué grupos cumplen esta propiedad? ¿Ya? Yo más me voy a interesar en el caso que estoy generalizando, ¿no? Porque para este caso ya hay un resultado concreto, ¿ya? Para esto un poco voy a hablar de lo que son los dos grupos abeliano elemental, ¿no? Bueno, uno define lo que es el conjunto de todos los elementos del grupo cuyo cuadrado es 1, ¿no? Eso es un subgrupo del grupo G, ¿ya? Pero en general no coincide con el grupo, ¿no? Un ejemplo de este es, por ejemplo, justamente el grupo de Klein, ¿no? Tiene esa propiedad. ¿Por qué? Porque todos sus elementos son de orden 2, ¿ya? ¿No ven? Entonces, por eso es un grupo abeliano elemental, o grupo booleano, algunos lo llaman así, ¿no? Debido a la forma, ¿no? ¿Ya? Entonces, no, pero puede ocurrir que no siempre se da la igualdad entre este subgrupo y el grupo, pero si se da, entonces ese caso se llama dos grupos abeliano elemental. Como te decía, uno de ellos es el grupo de Klein, ¿no? Hay otros más, es una teoría bastante estudiado también este tipo de grupos. ¿Ya? Entonces, esa es la definición de lo que es un grupo abeliano elemental, ¿ya? Por ejemplo, el grupo de Klein cumple eso, ¿no? Y en general se da eso, ¿ya? Los grupos, para el caso de grafos, potencia usuales, los dos grupos abelianos elementales, esos grupos tienen este tipo de grafos, ¿ya? Inversamente, aquellos grafos potencia, ¿no?, de grupos que tienen estructura de árbol, son exactamente los dos grupos abelianos elementales. Sí, solo sí. ¿Ya? Este resultado se encuentra en una bibliografía, en un artículo, que lo estoy citando aquí, ¿ya? El grafo potencia usual, ¿no?, es un árbol, sí, solo sí. El grupo es un dos grupo abeliano elemental. Es una interesante caracterización de lo que es un grafo árbol, de este grafo potencia, ¿no?, en términos de lo que son dos grupos abelianos elementales. ¿Ya?
Entonces, esto pueden encontrarlo en esta bibliografía que al final yo voy a listar, ¿ya? Pero, como les decía, yo más me intereso en un trabajo propio, ¿no? ¿Qué pasa en la situación general? Eso es lo que más me interesa, ¿no? ¿Ya? Entonces, logré un resultado que relacionado con lo que acabo de hacer, ¿no? Tomando un elemento con esta propiedad, ¿no? De orden 2, en realidad. Estoy tomando un elemento de G distinto de 1, pero de orden 2, ¿no? Entonces, este grafo es generalizado, potencia generalizada, es un grafo árbol, sí, solo sí. El grupo es, este es un grafo, perdón, es un grupo 2 abeliano elemental, solo que es de orden 2. ¿Ya? A eso se reduce en el caso generalizado. Como les decía, eso se debe a que ya no estamos trabajando con la identidad, ¿no? Estamos trabajando en otros elementos, ¿no? Entonces, es natural que en otros elementos ya no se debe hacer todas, ¿no? Entonces, ese es el resultado que he obtenido y voy a presentar su demostración. En la demostración directa, ¿no? Voy a asumir que tengo un grafo árbol y lo que quiero probar es que G es un grafo, es un grupo 2 abeliano elemental, pero de orden 2, ¿no? Eso quiero probar. ¿Ya? Entonces, primero voy a probar que es un 2 grupo abeliano elemental. ¿Ya? Y lo voy a hacer por contradicción y voy a suponer que G no es un 2 grupo abeliano elemental, ¿no? Y lo voy a hacer por contradicción, ¿no? Bien, entonces, como no es 2 grupos abeliano elemental, entonces tiene que existir un elemento que no es de orden 2, ¿no? Que U cuadrado es distinto de 1, ¿no? Que es exactamente equivalente a decir esto, ¿no? Ya, eso implica. Bien, entonces, casi de inmediato uno puede verificar que A de X es distinto de X. ¿Por qué? Porque si se da la igualdad, A tendría que ser 1, va en contra de la hipótesis, ¿no? También AX es distinto de 1, porque si se da la igualdad, X tendría que ser igual a la menos 1 y sería igual a A, ¿no? Entonces va en contra de esta de aquí, ¿no? Por eso esta vez tiene que ser diferente. X también tiene que ser distinto de 1. Caso contrario, si X es 1, va en contra de esto, ¿no? Si X es 1 distinto de 1 es una contradicción, entonces por eso es que X es distinto de 1. ¿Ya? Esa es la razón. Entonces todos estos elementos aquí son distintos, ¿no? Además, estas inclusiones son inmediatas porque A cuadrado es 1, ¿no? Entonces aquí solo estoy diciendo que este conjunto está conteniendo el mismo conjunto, porque A cuadrado es 1, ¿no? Y entonces esto es cierto. Y el 1, el grupo trivial, siempre es subgrupo de cualquier otro. Subgrupo o grupo, ¿no? Pero esto de aquí me está diciendo que X es adyacente a AX. Y este de aquí me dice que AX es adyacente a 1. Y este de aquí me dice que 1 es adyacente a X. Y todo eso, lo único que me está diciendo es que este conjunto formado por 1, X y AX induce un subgrafo triángulo, ¿no? Todo eso, ¿no? Dibujando rápidamente, ve que determina un triángulo debido a la adyacencia, ¿no? Que tenga un triángulo, el grafo va en contra de la definición de grafo árbol, ¿no? Porque los grafos árboles no tienen ciclos, no contienen triángulos.
Entonces, eso hace que afirmar que G no es un 2 grupo abeliano elemental no sea cierto, y por tanto G tiene que ser 2 grupo abeliano elemental. ¿Ya? Entonces, es una parte, ¿no? Me falta ver que es de orden 2, ¿no? Continuando con la demostración, entonces, voy a tomar, ya acabo de probar que G es un 2 grupo abeliano elemental. ¿Ya? Entonces voy a suponer ahora que tengo el orden del grupo mayor a 2. Y entonces, como es mayor a 2, ¿no? Y como estamos viendo aquí, por hipótesis yo tengo 2 elementos, fíjense, G que contiene al 1 también al A, y uno es distinto de A, ¿no? Pero estoy diciendo de que en este momento estoy asumiendo el hecho de que mi grupo tiene más de 2 elementos, ¿no? Entonces tiene que existir algún elemento en el grupo que sea distinto de 1 y distinto de A, ¿no? Claro, ¿no? Porque tiene orden mayor a 2, ¿no? Bien, pero a partir de ahí eso ayuda mucho. ¿Por qué? Porque ahora puedo tomar la hipótesis que es esta y puedo afirmar que AX es distinto de 1, ¿no? ¿Por qué? Porque si se da la igualdad, X va a ser igual a la menos 1 igual a A, ¿no? Igual a A, X va a ser igual a A y va en contra de esto, ¿no? También AX no puede ser igual a X, porque si es igual a X, A tendría que ser 1 y va en contra de la hipótesis, ¿no? Ahí estamos tomando distinto de 1, ¿no? Entonces, gracias a eso yo puedo afirmar lo siguiente. Bueno, estas inclusiones son triviales, ¿no? Pero lo que cada uno de ellos se interpreta en términos de vértices, se interpreta de la siguiente manera, ¿no? Esto me dice que 1 es adyacente a X. ¿Por qué? Porque X es distinto de 1, ¿no? Y por definición. Aquí me dice que 1 es adyacente a X, ¿no? Porque AX es distinto de 1, ¿no? Y por definición. Aquí que me dice AX es adyacente a X. Y porque también son distintos, ¿no? Entonces, otra vez, como en el caso anterior, en la primera parte, resulta que tengo un triángulo y va en contra de la definición de lo que es un grafo árbol. Así que mi grupo 2 abeliano, mi grupo 2 grupo abeliano elemental no puede tener orden mayor a 2. Tiene que tener orden menor o igual a 2. Pero mi grupo tiene 2 elementos, ¿no? Al menos 2 elementos, entonces tiene que ser un 2 grupo abeliano elemental de orden 2, ¿no? Y el único grupo abeliano elemental de orden 2 es el Z2, ¿no? Es isomorfo a ese, ¿no? Y esa es la demostración de este resultado. Ya, entonces es una caracterización que he logrado hacerlo para mi generalización que estoy planteando. La recíproca es inmediata, ¿no? Si yo tengo mi grafo, ¿no? Si yo tengo el grupo Z2, bueno, pues su grafo potencia, bueno, pues simplemente es el K sub 2. Y es un árbol, ¿no? Un grafo completo. Y entonces con eso queda demostrado ese teorema que he planteado. Voy a plantear otro aspecto. Este resultado aparece en un artículo también demostrado que caracteriza los grafos potencia de grupos cíclicos de orden potencia de primos. Que a la letra dice lo siguiente. Este grafo es completo, no en el caso de un grupo, pero un grafo potencia usual, ¿no? Es completo si solo si el grupo es cíclico de orden una potencia de un primo. Es una caracterización
de este tipo de grafos completo, ¿no? Ahora la pregunta es si eso se mantiene en el caso generalizado, ¿no? Y también buscar, si no se mantiene, entonces buscar bajo qué condiciones se va a dar, ¿no? Bajo condiciones de grupo, digamos, se va a mantener este teorema, ¿no? Esa es la situación. Para el caso generalizado voy a tomar un elemento que no necesariamente es la identidad, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, que satisfacen este teorema son el grafo potencia usual, ¿no? Z4, Z9 son grupos, ¿no? Cuyo orden son potencias de primos, ¿no? Entonces, y por tanto estos grafos son completos. ¿Ya? Pero como les decía, a mí me interesa el caso generalizado, ¿no? Entonces, planteo, antes de responder algo al respecto, voy a plantear esta proposición, ¿sí? Que me permite, me facilita hacer cálculos, ¿ya? ¿No? Para decir que cuando dos vértices no son adyacentes, ¿no? En ese sentido es muy útil, me fue muy útil este resultado que lo he propuesto, ¿ya? Entonces voy a tomar un grupo cíclico con dos generadores, X y Y que sean generadores, y a X y a Y que no sean generadores. Bajo esa hipótesis resulta que X no es adyacente a Y. ¿Ya? Eso es sumamente útil, porque para que sea un grafo completo, un grafo es completo cuando dos vértices cualesquiera, ¿no?, están conectados por una arista, ¿no? ¿Ya? Entonces esto es muy útil para responder este tipo de preguntas, de completez. ¿Ya? Muy útil, ¿no? Entonces, esto me fue muy útil. ¿Ya? Entonces, veamos. Demostración. Voy a suponer que los vértices son adyacentes. ¿Ya? Entonces, por definición significa esto, ¿no? Pero por hipótesis estoy suponiendo que el grupo cíclico está generado por X y por Y, ¿no? Significa que este es el grupo G y por eso esta igualdad. También significa, como Y es un generador de X, significa que este es el grupo G, ¿no? Y por eso se da esta igualdad, ¿no? Pero esto implicaría que AX o AY es un generador. Alguno de ellos es un generador que va en contra de la hipótesis, ¿no? Entonces eso demuestra esta afirmación. Como les decía, esta afirmación es sumamente útil, por lo menos para mí, ¿no? Para lo que estoy desarrollando, ¿no? Para problemas donde completez, ¿no?, me va a permitir decir cuándo es no completo, no es completo, ¿no? En ese sentido ayuda este resultado, ¿no? Es un resultado bastante sencillo, pero me fue un poco complicado deducir el resultado, ¿no? Porque yo estaba haciendo cálculos de ver si es completo o no, ¿no? Entonces tenía que hacer muchos cálculos, ¿no? Entonces lleva mucho tiempo, entonces tuve que buscar, en lugar de estar calculando, haciendo ejemplos particulares, buscar un criterio general, ¿no?, para decir si es completo o no, ¿no? Y esto es una situación general, ¿no? Entonces es sumamente útil este resultado. Bien, por ejemplo, aquí yo tengo el grafo del grupo, el grafo potencia del usual, ¿no?, del grupo aditivo
Z4, de las clases residuales módulo 4. ¿no? El grafo potencia usual, ¿no? Es completo. ¿no? Y así tiene que ser porque el teorema anterior dice así, ¿no? Dice que en el caso de que tengas grafo potencia usual, ¿no? Es completo cuando el grupo tiene orden una potencia de un primo, ¿no? Y este lo tiene, ¿no? Entonces por eso es completo. Pero en el caso generalizado para este ejemplo en concreto, ¿no? Por ejemplo, este grafo, estoy con el grupo aditivo, por si acaso, el neutro es 0 y el 1 no es neutro en este grupo aditivo, ¿no? ¿Ya? Entonces, resulta que su grafo es este de aquí y no es completo, ¿no? Debido a que 1 y 3 no están conectados por una arista, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, también, bueno, es un grafo ya construido manualmente, pero también se puede hacer usando la propiedad anterior, ¿no? Por ejemplo, en Z4, 1 y 3 son generadores, porque 1 con 4 son primos relativos, 3 con 4 son primos relativos y por eso 1 y 3 son generadores, ¿no? de Z4. Y es un grupo cíclico, ¿no? ¿Ya? Y resulta que 1 más 1 es 2 y no es un generador de Z4 y 1 más 3 es 0, tampoco es un generador de Z4. Y por la proposición anterior yo concluyo que 1 no es adyacente a 3. No lo es. Y por eso yo puedo concluir que este grafo no es completo. ¿Ya? Entonces, con respecto a este resultado, estoy buscando una propiedad como la que he presentado cuando he hablado del grafo árbol, una condición suficiente y necesaria y suficiente, ¿no? Entonces estoy en eso, ¿ya? Por el momento he probado de que ese teorema en general no es válido, ¿no? Pero busco un resultado donde bajo ciertas condiciones pueda afirmar de que es completo, ¿no? Eso es lo que busco, ¿no? Pero estoy en ese desarrollo todavía, ¿no? No lo he completado todavía, pero estoy en esa labor. También, a ver, algo más que quiero mostrar es este de aquí. Hay que preguntarse otros resultados, por ejemplo, el hecho de que ¿qué pasa si mi grafo es euleriano? ¿Ya? ¿No? Un grafo es euleriano si solo si cada vértice tiene grado par. ¿Ya? Esa es una condición necesaria y suficiente para decir que es euleriano, ¿no? ¿Ya? Este resultado, de manera general, tiene validez, ¿no? Su prueba es inmediata, ¿no? Si yo tengo un grafo euleriano, entonces el orden del grupo tiene que ser impar. Claro, ¿no? Porque si es euleriano, por ejemplo, el grado del vértice y la identidad es orden del grupo menos 1, ¿no? Como es euleriano, es par. Por tanto, el grupo tiene que tener orden impar, ¿no? Entonces, de manera general, vale. Eso es el lado sencillo, ¿ya? La recíproca también vale cuando el grafo es una grafo potencia usual. Vale sí, solo sí, cuando A es igual a 1. A es la identidad, vale. Pero para el caso general, me costó hallar este resultado, ¿ya? Porque yo iba probando con grupos de orden pequeño, ¿no? Vas probando grupos de orden pequeño, resulta que el grafo se mantiene euleriano. El orden, el recíproco es cierto.
planteas grupos de orden impar, de orden pequeños, resulta que el grafo correspondiente es euleriano, de manera general, ¿no? Ya, entonces, mi conjetura fue de que la recíproca debía ser cierta, ¿no? Y estuve trabajando un buen tiempo con ese resultado, intentando probar esta conjetura, ¿no? ¿Ya? La idea era probarlo y también tratar de que, para que se mantenga como conjetura, tratar de mostrar que la recíproca es cierto para grupos de orden suficientemente grande, ¿no? ¿Ya? Pero manualmente no se puede hacer, como notarán, grafos, ¿no? Grafos de orden, ¿no? Con vértices suficientemente grandes, manualmente no se puede. ¿Ya? Entonces, esto es lo que he hecho para lograr que la conjetura de que la recíproca es cierto y mostrar que no lo es. Entonces tuve que mostrar, por ejemplo, que este no es euleriano. Lo que hice fue lo siguiente, ¿no? Puede ser útil para cualquier investigador cuando tiene una conjetura, intentar usar software o algún programa, crearte algún programa y que calcule, ¿no? Y si el programa soporta, digamos, sigue siendo válida, ¿no? Válida la afirmación, en este caso la recíproca de esta, si es válida todavía para grupos grandes, ¿no? Entonces podemos colocar como conjetura, ¿no? Y quedaría como conjetura, ¿no? No, pero eso es lo que hay que probar. Entonces mi objetivo fue plantear una conjetura, ¿no? Pero probé que existe un grupo como este que no es euleriano, ¿no? Lo que hice fue lo siguiente, es lo que voy a mostrar un poco. Aquí debo tenerlo, tengo aquí. Bueno, lo que hice fue trabajé en este programa, que es muy usual. Es un programa que trabaja con matemáticas, en álgebra, trabaja con elementos de álgebra, con todo con grupos bastante usuales, ¿ya? ¿No? También uno puede definirse grupos y generalmente trabaja esto con grupos que hay un resultado que es conocido en teoría de grupos que afirma que cualquier grupo es isomorfo a un subgrupo de permutaciones, ¿no? Teorema de Cayley. Entonces eso es lo que utiliza este programa para trabajar en un entorno muy general, ¿no? Entonces yo lo que hice es un pequeño programa, aquí notarán, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de que estoy trabajando con el grupo de las clases residuos módulo 15, ¿ya? En el origen, ¿no? Con el grafo potencia normal, ¿ya? Entonces, cuando en ese caso, por teoría se sabe que tiene que ser el grafo tiene que ser euleriano, ¿no? ¿Ya? Entonces resulta ser euleriano, ¿no? ¿Ya? Aquí notarán, estoy haciendo los múltiplos de I y sumando el A, ¿no? Tal como dice la definición, entonces está generando lo que yo esperaba, ¿no? Aquí fíjense, el grado de cada vértice es par, ¿no? No es un grafo completo, pero cada vértice tiene grado par y por eso es euleriano, ¿no? Pero si uno cambia aquí, por ejemplo, solamente con uno, ¿no? Esto ya representaría, ya representa un grafo potencia generalizado, ¿no? Porque ya no estoy trabajando con la identidad, que sería el cero, ¿no? Para este grupo, ¿no? Entonces, ya eso es el grafo generalizado. Entonces, cuando se ejecuta, resulta que
el ser euleriano es falso. Claro, porque si uno estudia los grados de los vértices, resulta que hay grados de vértice impar. Por eso no es euleriano. Y entonces, manualmente, fíjense la cantidad de aristas que hay que construir y todo eso, ¿no? Entonces, ayudarse a ratos en conjeturas con programas como este es muy, muy útil, ¿ya? Uno puede plantearse conjeturas y muchas veces con grupos pequeños funciona bien la conjetura, pero falla cuando empiezas a tomar grupos grandes, por ejemplo, ¿no? Entonces resultó que mi conjetura inicial resultó no ser cierta, ¿no? ¿Ya? Entonces resulta que entonces la recíproca no es cierta, ¿no? La recíproca de esta afirmación, ¿ya? Del caso euleriano, ¿no? ¿Ya? Del caso euleriano, ¿ya? No es cierto. Y entonces de esa manera tengo probado eso, ¿no? Y también estoy buscando condiciones para los elementos A bajo las cuales la recíproca es cierta. Tengo algunos resultados, pero yo quisiera tener algo más relevante. Todavía no lo tengo más relevante todavía, ¿no? Como el que he mostrado para el grafo árbol, ¿no? Ya tiene condiciones necesarias y suficientes. Ese tipo de resultados es lo que hay que buscar cuando uno plantea este tipo de teorías, ¿no? Y entonces, aquí les presento la bibliografía sobre los que me he basado, con los que podrían consultarlo. Entonces, yo creo que eso sería todo por mi parte. Entonces, agradezco al director por la oportunidad y también a los colegas y a los estudiantes por la atención prestada, y será en otra ocasión también donde yo también voy a presentar un trabajo de esta naturaleza, ¿no? Que aporte a la matemática.